Juan Luis Fernández, responsable de políticas públicas de Volt y miembro de la alianza La Ciudad que nos mueve. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué oportunidad supone la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible? Nosotros creemos que la tramitación de la primera ley, por así decirlo, de movilidad, que trate de aportar un marco homogéneo y de unas directrices comunes a todos los territorios, comunidades autónomas y ayuntamientos de España, es muy positivo. De momento, por lo que nosotros entendemos, es una ley que precisamente busca abordar la gobernanza de la movilidad sostenible en España, teniendo en cuenta los distintos niveles competenciales que hace que los que operamos en este mercado, bueno, pues tengamos que lidiar con distintas regulaciones. Todo lo que sea favorecer la gobernanza creemos que es muy positivo, no solamente para los derechos de la ciudadanía, porque esta ley lo que busca es establecer, fijar la movilidad como un derecho, sino también una seguridad jurídica para el conjunto de operadores que damos soluciones de movilidad. Creemos que esta ley, este marco regulatorio, así como otros, tienen que reconocer e impulsar el rol de la movilidad bajo demanda, más allá de el vehículo privado, que todos queremos reducirlo, hacer un uso más racional, el transporte público, ¿no?, que es la joya de la corona de las administraciones públicas, pero creemos que la movilidad bajo demanda, en nuestro caso, tanto taxis como VTCs a través de plataforma, puede desarrollar un potencial muy importante. Y para eso, estas nuevas formas de movilidad deben estar contempladas en la ley para que luego instrumentos posteriores pues, desarrollen regulaciones, planes de incentivos, herramientas flexibles de movilidad del trabajo. También es algo muy importante que se va a impulsar tras la aprobación de esta ley y otras cuestiones. Una ley muy, muy amplia. ¿Qué propuestas concretas han presentado para determinar el rol que deben jugar el transporte a demanda, concretamente las VTC? En primer lugar, nosotros lo que estamos, en un sentido más amplio, no solamente en la Ley de Movilidad Sostenible, sino también en el diálogo con las distintas comunidades autónomas que ostentan las competencias en materia de VTC y en el caso de los taxis, los entes locales. Es un sector que desde hace 15 años ha estado sometido a muchísimos debates, más a judicialización más que a regulaciones proporcionales. Lo que creemos es que tanto la Ley de Movilidad Sostenible como las distintas leyes también de movilidad sostenible que va a haber en las comunidades autónomas, empezando por Madrid, que ha empezado su tramitación, es poner la calidad del servicio y al usuario, que también es ciudadano y que también es consumidor, por delante. Nosotros, justo hoy, hemos presentado de la mano de KPMG un estudio que analiza la calidad del servicio de la movilidad bajo demanda con taxis y VTCs en las ciudades españolas respecto a, fundamentalmente, Lisboa y París, por tener unas casuísticas similares a lo que podría ser Barcelona o Madrid. Y ahí vemos que los usuarios de los servicios de VTC han malgastado, por así decirlo, más de 500.000 horas en el último año debido pues, a los tiempos de espera y de una oferta escasa en comparación con otras ciudades. También, obviamente, el ticket medio también es superior en las ciudades españolas. Como comentaba, el tiempo de espera, la disponibilidad de servicio. Es decir, hay que tener en cuenta unos indicadores comunes que permitan radiografiar si el servicio está bien cubierto o es de calidad. Luego también lo que proponemos es basado en unos indicadores objetivos, pues calcular cuáles serían las licencias adicionales, ya sean temporales o permanentes, para llegar a unos niveles similares a otras ciudades europeas. Y luego también, por supuesto, tiene un impacto. Cuando hablamos de movilidad, no solamente hay que hablar de taxi, VTC, etcétera, sino cómo eso impacta en la economía fundamentalmente local. La movilidad está muy ligada a sectores como el turismo, sectores como la restauración, como el ocio, que podrían beneficiarse de un impacto total de casi 5.000 millones en las 8 principales áreas metropolitanas españolas. Pero es que también hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Obviamente la movilidad genera economía, eso es muy importante en un contexto en que las grandes urbes cada vez van a tener más protagonismo, más actividad económica y más población, sino que, como comentábamos,
ligando con la Ley de Movilidad Sostenible. La movilidad también es derecho. Más allá del transporte público y vehículo privado, hay determinados colectivos, como para ser las personas mayores, los desplazamientos que tienen que ver con los cuidados, con motivos sanitarios, a los que estas soluciones de movilidad bajo demanda les puede dar una solución, digamos, más perfecta o más concreta, ¿no? Son muchos ingredientes que, desde luego, bueno, pues es un reto en materia de gobernanza, pero tenemos que ser, desde el punto de vista también regulatorio, lo más flexibles posibles, porque precisamente las necesidades de movilidad de la ciudadanía, de turistas, son también muy dinámicas y son también muy flexibles. ¿Existe una cuantificación de cuánto debería de crecer las licencias concedidas o en qué porcentaje debería aumentar en proporción? Sí, no hay, digamos, un número perfecto. Lo que ha planteado en este caso KPMG son dos escenarios. Uno más conservador, que sería que haya una cobertura del 91% de servicio. Esto quiere decir que al menos 9 de cada 10 servicios, cuando se solicitan vía aplicación, tengan un conductor o un vehículo disponible. Y luego un modelo que está más cercano al 100%, en el 98%, que serían, digamos, los parámetros vigentes en una ciudad como París. En función de eso planteamos, digamos, una serie de escenarios desde uno más pragmático conservador, ¿no?, hasta uno más ambicioso, que permita, digamos, hacer evolucionar al sector poco a poco. En el caso de Madrid, esto implicaría que un escenario, digamos, más conservador, para conseguir una cobertura adecuada de servicio deberían emitirse unas 3.800 licencias adicionales. En otras zonas como Barcelona o la Costa del Sol también incorporamos la variable estacional, de estacionalidad o de turismo. Obviamente en la temporada estival el número de consumo, bueno, el consumo de la movilidad y el número de turistas es mucho mayor. Por lo tanto, una ciudad como Barcelona, digamos, de esas más de 3.000 licencias adicionales, la mitad serían permanentes, la otra mitad serían de carácter estacional o temporal, y este número de licencias en las distintas regiones, pues para llegar al el escenario, digamos, París del 98%, pues se tendrían que prácticamente, a grosso modo, duplicar para llegar al nivel de París. ¿No existe un riesgo de tener problemas de congestión? Porque en el caso de París, no sé exactamente, pero no es una de las ciudades donde la circulación sea más fácil. ¿Hay algún tipo de alternativa planteada para compensar ese previsible aumento de la congestión? Aquí, claro, también una cuestión, y es una muy buena pregunta porque también está en el debate, ¿no?, de si esto implica añadir más coches. También tenemos que tener en cuenta, y es también lo que nosotros abordamos, cuál es la percepción ciudadana o cuál sería la disposición de los ciudadanos a dejar de lado su vehículo en propiedad si el precio de los taxis y las VTCs fuera más atractivo o tuvieran más disponibilidad, por ejemplo, en materia de tiempo de espera. En torno al 40% estaría dispuesto a optar por servicios de movilidad bajo demanda si el coste y el tiempo de espera fuera más atractivo. Por lo tanto, hay que medir bien no solamente el impacto de que haya más vehículos, sino el impacto que eso tiene sobre el uso del vehículo privado. Eso es una variable a tener en cuenta, pero es muy importante, porque obviamente todos los actores que operamos en el mundo de la movilidad tenemos un impacto en la ciudad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también el trasvase modal. También hay que tener en cuenta que ciudades como Madrid tienen un transporte público también de calidad, igual que Barcelona, pero obviamente hay que medir el impacto modal de hacer que un servicio sea más accesible, más rápido y más económico. Ha hablado de flexibilizar la regulación. No sé si, además de la flexibilización para aumentar el número de licencias, hay otros aspectos en los que debería de cambiarse y que ha planteado o piensa que debería de cambiarse. Bueno, aquí, claro, creemos que también fruto de los análisis, como el estudio que hemos presentado, surge la necesidad de potenciar la movilidad bajo demanda, ya sea taxi o ya sea VTC, para dar opciones más económicas, más pertinentes a los ciudadanos. En algunas regiones, ¿no?, de España siguen vigentes medidas que lo que hacen es poner trabas. O sea, no que no fomenten, sino que ponen trabas
en algunas comunidades los vehículos VTCs tienen que tener una longitud mínima mayor respecto a otros modos de transporte. También hay vigentes en algunas regiones y ciudades un tiempo de espera mínimo de 15, incluso 30 minutos. Al final eso es una manera de desincentivar el uso de estos servicios por parte de los usuarios, y esas, claro, son cuestiones que deberían, digamos, directamente desaparecer. También en materia de flexibilidad tarifaria, al final el usuario que solicita un vehículo, ya sea un taxi o una VTC, lo que quiere es tener certidumbre en cuanto al precio, que sea un servicio seguro y que sea de calidad. Entonces, al final, ambos modelos tenderán a converger, y una manera de potenciar la economía digital en el sector del taxi es que se pudiera aplicar cierto dinamismo o flexibilidad al precio, de tal manera que se pudiera adecuar a los flujos de oferta y demanda, sabiendo de que ya el propio precio regulado ya implica cierto dinamismo, ¿no? Porque hay distintas tarifas del taxi, en el cual pues, por un sábado por la noche es mayor que un lunes al mediodía, propone un ejemplo, pero no contempla, digamos, el potencial que tiene la economía digital para adecuar oferta y demanda. Y eso nosotros también lo hemos medido en las principales capitales de provincias españolas. El precio flexible que aplica, por ejemplo, la VTC, en torno al 95% de las ocasiones es más económico que el mismo trayecto ceñido a una tarifa, digamos, inflexible y regulada. Entonces son datos también a tener en cuenta y tomarlos como aprendizaje para aplicar regulaciones más flexibles. Hablando precisamente de la fijación de precios, una de las críticas que han recibido plataformas como Bolt ha sido el algoritmo utilizado para fijar esos precios. De hecho, una asociación de taxis, Taxi Project, llegó a interponer una denuncia hablando de presuntas vulneraciones de la ley, de las normas de competencia por parte del algoritmo. ¿Pueden las plataformas hacer alguna medida o presentar alguna garantía de que el funcionamiento de los algoritmos cumplen con las normas? Bueno, aquí, en primer lugar, como comentaba, los datos demuestran que en un 95% de las ocasiones el precio es sensiblemente inferior respecto a lo que podría marcar el taxímetro. Al final, el propio funcionamiento de un precio dinámico o flexible es incentivar a que cuando éste se incrementa, al final lo que haga es un efecto llamada a que más conductores y más vehículos se conecten. Por lo tanto, ese precio lo que debería hacer es, si experimenta una leve subida, que se suma más oferta y se vuelva a estabilizar. El problema es cuando tenemos una falta de oferta, ¿no? Y eso tiene un impacto en la tensión del sistema. De cualquier forma, respecto al cálculo de estos precios, fundamentalmente se tienen en cuenta las propias variables de la oferta y la demanda, y en una inmensa mayoría de las ocasiones el precio no se multiplica, digamos, por un coeficiente desproporcionado. Uno de las formaciones de gobierno, Sumar, ha reclamado a través de algunas iniciativas parlamentarias, incluso en el proyecto de ley de movilidad, una mayor transparencia en el funcionamiento de los algoritmos. ¿Le preocupa que haya regulaciones en torno a este tipo de algoritmos o de la inteligencia artificial que bueno, cambien el funcionamiento o las obligaciones que tengan las plataformas? O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuestiones como la inteligencia artificial, el uso del dato, son fenómenos globales o continentales al menos, y aquí una compañía como Bolt, que está presente en más de 60 países, obviamente trabajamos con las autoridades para buscar estos equilibrios. En el caso de la Unión Europea, en lo que aplica a España, ya hay normativa en la materia, como el Reglamento de Protección de Datos, es decir, qué tipos de datos se pueden usar o no, digamos, para fines comerciales u operativos. También la propia Directiva de Trabajadores de Plataforma regula el uso, digamos,
de los datos del algoritmo con fines laborales, y va a haber más iniciativas en la materia. Es un reto global. Nosotros obviamente trabajamos codo con codo con los órganos comunitarios para buscar un punto, digamos, de equilibrio que busque protección del consumidor, pero también innovación empresarial. Está claro que lo que ya sería muy difícil de aplicar en la práctica es una fragmentación aún mayor de las regulaciones a nivel Estado miembro, sobre todo cuando somos empresas que trabajamos en distintos mercados. Y que al final, bueno, pues esto puede ser una fragmentación y bueno, llevar a la incapacidad de las empresas a operar directamente. Entiendo que son más partidarios de una regulación marco a nivel comunitario o no sé exactamente qué. Claro, o sea, al final, digamos, la conversación en torno a la economía digital tiene que estar centrada en el mercado único. O sea, al final, Europa, en un contexto en el que no podemos hablar ya de geopolítica, sería otro asunto, pero Europa tiene que ser más independiente, más competitiva, y para ello tiene que reforzar el mercado único en materia, en lo que nos respecta a nosotros en materia digital, también en materia de transporte, precisamente para que las empresas europeas, como es en este caso Bolt, que es una empresa de Estonia, pueda competir con otros gigantes, en nuestro caso fundamentalmente americanos y chinos. En ese sentido, el mercado tiene que ser único a nivel europeo. No es exactamente el mismo sector, pero un ejemplo de una regulación que no fue o fue pionera en España respecto a las normas europeas fue la ley Rider, y España llegó a aplicarla. El que se pueda hacer una ley aquí primero es una posibilidad, entiendo. Sí, es una posibilidad, pero claro, en este caso España no fue el único, es verdad que fue el más pionero. Es verdad que nosotros, bueno, en España no tenemos servicios de food delivery, lo que denominamos que es Bolt Food, también por la inseguridad de estos marcos reguladores en torno al modelo de negocio a adoptar, pero bueno, de cualquier forma no tenemos ese tipo de negocio en España, por lo tanto no tenemos una visibilidad de cómo ha funcionado la ley Rider en la práctica. Pero está claro que cuando un país, España no fue el único, creo que también Portugal, bueno, sacaron sus regulaciones, bueno, pues ahora tendrán que adaptarse a la directiva. Entonces, bueno, el ser el pionero está, bueno, en materia de agenda política, para liderar un movimiento, bueno, cada uno tiene sus razones, pero está claro que al final lo que introduce cierta inseguridad jurídica y la certeza de que, oye, al cabo de 2 o 3 años vas a tener que implementar la directiva marco. Uno de los principios que busca la ley es la descarbonización del transporte. ¿Ha planteado Bolt, o ya dentro del marco de la alianza, medidas concretas para llevar más lejos los objetivos o facilitar la descarbonización del sistema de transportes? Claro, aquí bueno, hay que tener en cuenta que ya obviamente la electrificación se ha asumido que sobre todo en la movilidad urbana va a ser un vector fundamental, y ahí es verdad que bueno, el uso de flotas de movilidad compartida pues hace un uso además más alto, más intensivo de la movilidad frente a un vehículo particular que no, suele estar más del 90% del tiempo aparcado y sin usarse, desplazando a un solo pasajero. O sea, al final ya solamente en materia de eficiencia, en materia de uso del espacio público, ya digamos que es un sector mucho más potente. La electrificación también, el parque de taxis y VTCs están, como mínimo, doblan el nivel de electrificación respecto al parque total de turismos. Y o sea que es un vector que tiene mucho potencial. Nosotros también trabajamos fundamentalmente con pymes y autónomos, y al final sí que tratamos también de coinvertir para acercar la tecnología eléctrica a los profesionales. Uno de los puntos fundamentales sigue siendo, o principales barreras, más allá del precio, que es verdad que al final hay que tener en cuenta en la movilidad eléctrica la amortización o los ahorros de energía derivados del uso de esta tecnología, no solamente es el precio de compra. También hay que tener en cuenta la red de recarga.
sobre todo de puntos de uso público y sobre todo de alta potencia. O sea, al final un profesional del transporte que trabaje con una plataforma hace un uso muy intensivo del vehículo y al final, si va a pasar a la movilidad eléctrica, tiene que asumir que el gesto o el tiempo dedicado a llenar un depósito va a ser similar al de cargar un vehículo, y eso sin supercargadores o cargadores de alta potencia es difícil. Cada vez hay más. También estamos pues, desde el sector digamos, de las plataformas y de la movilidad llegando a acuerdos con empresas energéticas para el uso digamos, preferente de nuestros partners de estos puntos, pero es una de las dudas que siguen existiendo de cara a dar el salto. Si bien es cierto que en una encuesta realizada digamos, a nivel global, el 60% de la gente que da el salto de la tecnología de combustión o híbrida a la 100% eléctrica, el 60% reconoce que ha notado de manera sustantiva cambios en materia económica. Pero sigue habiendo, digamos, ese miedo a la hora de dar el salto. ¿Y qué medidas se podrían poner en marcha para suavizar el salto o la incertidumbre que hay al respecto? Estoy preguntando por incentivos fiscales o ayudas concretas, una empresa pública o un gestor de una red de recarga. Que ¿se han puesto propuestas concretas sobre la mesa para ello? Aquí, bueno, es verdad, y esto es más el ámbito, digamos, de la fabricación, bueno, o del propio sector de automóviles, ¿no? Decir, oye, pues qué incentivos fiscales se le puede dar a la compra de los vehículos eléctricos más allá de los famosos planes MOVES. Es verdad que desde nuestro sector, cuando se habla de ayudas o incentivos a la tecnología eléctrica, se piensa mucho en la compra. O sea, en sustituir o achatarrar un vehículo de combustión de 10 años y comprarte uno eléctrico. Lo mismo aplicaría tanto a particulares como a flotas, pero no se pone el foco de decir, oye, al final a lo mejor los incentivos debería ser o podría ser también tener en cuenta la movilidad colaborativa. Es decir, que el dejar atrás tu vehículo, incluso achatarrarlo, implique, por ejemplo, una serie de horas o una tarjeta a usar en servicios de movilidad compartida, incluido también el transporte público, incluido también la movilidad en taxi o VTC. Falta quizás un poco más de, no sé si decir creatividad, a la hora de plantear cambios de los modelos de movilidad. Una mayor también colaboración público-privada, porque, y ya lo he dicho antes, en una ciudad se parece que todo es o vehículo privado o transporte público. El vehículo privado, que sigue siendo mayoritario por parte de los usuarios, o sigue siendo una aspiración por parte de los ciudadanos, y el transporte público, que al final obviamente es transporte público con unas fuertes inversiones de la administración. Y nos perdemos una zona de grises muy amplia. Y aquí, por ejemplo, en el transporte escolar, transporte de personas mayores, seguramente ni el vehículo en particular ni el transporte público por sí solos puedan llegar. Y ahí tenemos distintas modalidades presentes en el mercado en los cuales, pues, mediante herramientas de cofinanciación o, bueno, ahí se podría hacer muchas combinaciones para dar soluciones aún más aterrizadas para algunos colectivos. Y esto no tiene que ver mucho con la electrificación, pero son maneras de colaboración público-privada para potenciar. También pueden ser vehículos eléctricos. Ha hablado de la movilidad compartida, de la que también propone una regulación el proyecto de ley de movilidad sostenible. ¿Han planteado algún cambio concreto para ampliar la regulación o introducir modificaciones? Nosotros creemos que las definiciones son uno de los aspectos más importantes en ese proyecto de ley, y creemos que la definición de movilidad compartida debe ser lo más amplia posible, precisamente para que tengamos el mayor número de opciones de movilidad a desarrollar o en lo que respecta al desarrollo de normativas o planes de movilidad para el trabajo posteriores. En este caso, pues el uso de taxis y VTCs, sobre todo bajo demanda, se trata también de compartir entre varias personas un mismo vehículo, ¿no? Como oposición al vehículo, digamos, en propiedad, que suele estar destinado para una sola unidad familiar o un solo conductor. Por lo tanto, esa definición de movilidad compartida debería ser más amplia. Y eso ya tiene un impacto transversal en el conjunto de la ley y a sus posteriores desarrollos reglamentarios.
El proyecto también regula las características y las obligaciones que deben de tener los planes de movilidad en las empresas. ¿Ha presentado Volt alguna propuesta al respecto? En- Nosotros, es cierto que en la primera redacción o versión del proyecto de ley, el número, digamos, de opciones de movilidad que se podrían beneficiar de los incentivos fiscales o de los planes de movilidad al trabajo incluían, si no recuerdo mal, el transporte público y el car sharing. No estaba abierto a otras nuevas formas de movilidad que en función, o sea, esto no quiere decir que un trabajador se desplace siempre en taxi o en VTC, pero sí esporádicamente por cuestiones de prisa, por cuestiones de necesidad, puede usar un servicio de taxi VTC o un car sharing. Muchas veces, esto me pasa a mí también como usuario, sé, digamos, cuando, bueno, pues cómo voy a llegar al trabajo en transporte público o en VTC o taxi, pero muchas veces no sabes cómo vas a tener que moverte durante el día en función de tus necesidades o tiempo. Debería concebirse la movilidad laboral de una manera más amplia, y es verdad que la concepción actual está muy limitado. También otro aspecto que son los incentivos fiscales, ¿no? Ahora mismo, pues, los pagos en especie o los cheques, digamos, para alimentación, ¿no? Tiene una serie de incentivos fiscales importantes. Nosotros creemos que una potencial, por ejemplo, transporte de una tarjeta de movilidad sostenible o movilidad compartida, como queramos llamarlo, también debería tener este tipo de incentivos. Volt forma parte también de una alianza de empresas y de patronales y asociaciones de distintos sectores, una alianza de la ciudad que nos mueve. ¿Qué es lo que busca, qué tipo de alianza es y qué objetivos tiene? Bueno, nosotros nos hemos adherido, como bien comentas, al proyecto, la alianza de la ciudad que nos mueve, que al final lo que busca, nos pareció muy interesante que hablaran de la movilidad, no desde el punto de vista del libro que cada uno, digamos, del que cada uno hablamos, sino que pongan en el centro a las necesidades del usuario, que también puede ser ciudadano o ciudadana, que también puede ser turista. Es decir, que ponga el foco, digamos, en los usuarios de la movilidad y no tanto en las soluciones. Y en este sentido, obviamente, en Volt, pues al final está el usuario, digamos, de la plataforma, que luego además también, más allá de usar la plataforma, pues va a un restaurante y genera un impacto económico. Puede ser también turista, que genera obviamente un impacto económico muy importante en la ciudad. Puede ser un colectivo con una necesidad especial, como pueden ser niños o personas mayores. Y al final nos hemos sumado a una red de colectivos, de empresas, representantes de la sociedad civil, de distintos sectores económicos, a fin de abrir un diálogo, realizar una serie de análisis. Recientemente se ha hecho un análisis de los planes de movilidad de ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga, para señalar sobre el papel cuáles son los puntos ciegos y cómo nuevas formas de movilidad les podría hacer frente. Y el objetivo es llegar, pues, a un gran pacto por la movilidad urbana que tenga en cuenta eso, la calidad de servicio y las necesidades del ciudadano. Luego ya después se puede hablar de qué tipo de alternativas de movilidad personalizadas, de carácter público y de carácter privado, se les puede dotar. Pues Juan Luis Fernández, muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. Muchas gracias.